Hablar de la historia de las mujeres en México no es fácil, y no porque su presencia en el devenir de nuestro país sea menor, sino porque existe poca documentación que recoja, que narre sus acciones y sus esfuerzos. Hay personajes femeninos admirables a lo largo de la historia, valientes, capaces, entregadas, con sueños y convicciones, talentosas y esforzadas. Muchas de ellas no son mencionadas en los libros, no tienen una calle con su nombre y no tienen pedestales, pero su legado aquí está y no se puede negar. Maestras, poetas, sufragistas, músicas, médicas, fotógrafas, escritoras, políticas, obreras, campesinas, enfermeras, científicas, periodistas, revolucionarias, y cada una en su ámbito dejó algo para que hoy gocemos de derechos y libertades. Mujeres que han tenido una participación activa y constante en la vida social, política y económica de México. Bienvenidos a Mujeres 360. Hoy nos acercamos a las forjadoras de la historia de México. La historia de un país no está hecha solo por hombres, también por mujeres que trabajan todos los días y luchan por formarlo. Hoy en Mujeres 360 platicamos de las forjadoras de la historia de México. Bienvenidos. Para hablar de estas mujeres que han pasado por la historia de nuestro país y que las tenemos hoy todavía a muchas, está con nosotros aquí en Mujeres 360 Lolkin Castañeda, activista pro derechos humanos. Lolkin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora María Elena Camarena Adame, profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Contaduría y Administración. María Elena, hola. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Denise Cejudo, historiadora del Colegio de Historia de la UNAM. Denise, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a las tres por estar aquí y vamos a conocerlas un poco más. María Elena Camarena Adame es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM. Se desempeña como profesora titular C en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es directora, miembro activo y fundadora del Seminario de Estudios de Género en las organizaciones FCA UNAM. Lolkin Castañeda es feminista y activista social enfocada en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI y por los derechos humanos de la sociedad en general. Promovió la reforma de matrimonio civil igualitario, coordinó Sociedad Unida y ha acompañado muchos casos de lesbianas y homosexuales en la búsqueda del respeto a sus derechos. Denise Cejudo Ramos es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora y doctora en Historia por el Instituto Mora. Se dedica principalmente a la docencia y a la investigación sobre la historia de la educación en México durante el siglo XX. Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y becaria postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Denise, ¿por qué en la historia, yo no sé si de todos los países, pero de México en específico, no se le da crédito a la mujer? Pues la historia la han hecho los hombres, ¿no? Generalmente los que han escrito la historia son hombres. En la historia de todos los países regularmente se toman más en cuenta los hechos políticos y ahí pues es un lugar, un escenario público donde han estado los hombres. Pero en los últimos 20, 30 años, en el caso de México, ya se han podido identificar a muchas mujeres a lo largo de la historia
y no solamente bajo el estereotipo de las madres o de las que están detrás de los grandes hombres, ¿no? Que es básicamente, bueno, como se representan hasta hoy en muchos espacios, ¿no? Esto es trabajo académico que apenas está empezando a salir, pero pues regularmente no se ven porque no han querido que se vean, porque las mujeres han estado a lo largo, estamos a lo largo de la historia haciendo, ¿no? Y no es que nosotras no queramos que se nos vea o no queramos estar, sino que la sociedad y la cultura y la historia no lo ha permitido, María Elena. Así es, mira, particularmente en el ámbito laboral, ha tomado mucho más tiempo para las mujeres incorporarse al ámbito laboral y concebirse y significarse como seres que pueden ser productivos y además que pueden llegar a ser hasta empresarias. Es menos complicado para los hombres porque hay los factores que están asociados al desarrollo profesional de los hombres y los factores culturales asociados al desarrollo de las mujeres son absolutamente diferentes. Algunos de ellos tienen que ver desde cómo es tu historia familiar, de dónde vienes, cuál es el nivel educativo de tus padres, qué interés tienen en la educación desde la perspectiva de formar cuadros mentales o patrones mentales que te permitan darte cuenta de la cosmovisión, o sea, un poco más allá de lo que la sociedad está de alguna manera acotándote con la cantidad de estereotipos sociales que hay y de culturales alrededor del papel de las mujeres y de los hombres. Lolkin. Bueno, a mí me parece que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque sin lugar a dudas en la historia las mujeres hemos tenido un papel clave, pero en esta separación entre lo público y lo privado, las mujeres hemos estado subsumidas al escenario privado. Y entonces es ahí en donde no se visibiliza la participación que tenemos en la construcción de la sociedad. Entonces, hay casos muy evidentes de mujeres en el arte, en la cultura, en la política, que de pronto no son tan reconocidas. Y evidentemente tiene que ver con esto que decía Denise, con quién cuenta la historia, quién narra la historia. Y los hombres la cuentan. Cuentan su versión. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la UAM Xochimilco hay un programa, una maestría que es de estudios de la mujer. Y en esa maestría específicamente las investigaciones no son estudios de género, son estudios de la mujer, de las mujeres. En dónde estamos colocadas las mujeres haciendo docencia, haciendo política, construyendo la medicina, la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el poder reconocernos entre nosotras va a permitir contar una nueva historia, ¿no? Podemos ver... además, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Yo pienso desde la escuela, desde los libros de texto. A ver, ¿cuántas mujeres hay en esa historia que se cuenta en los libros de texto? Así es. ¿No? Sí, son realmente muy pocas, ¿no? Y pareciera que son solamente como la esposa de, ¿no? Hay una pintora que a mí me gusta mucho, que es Nahui Olin, ¿sí? Carmen Mondragón, y a ella el mayor reconocimiento que se le hace es con base en, era la amante del doctor Atl, porque el doctor Atl sí tiene un lugar en la historia, ¿no? Así es. Incluso Nahui Olin es borrada de la historia a partir de una descalificación que en donde dicen que ella está loca, ¿no? Y ese decir que está loca es porque rompe con todos los estándares de las mujeres de su clase en ese momento de la historia, 1920, 1930. ¿Quién cuenta esa historia? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de alguien, ahora mismo en el proceso electoral, de alguien como Marichuy, ¿no? Sí, que rompe el escenario público con una participación, dejando perfectamente claro que este México es de mujeres, de personas indígenas, y que hay una urgente necesidad de replantear la forma de hacer política. Claro, ahora, replantear, yo creo que, no sé ustedes qué opinen, desde la educación, porque crecemos las mujeres, ¿no? Desde casa, desde las escuelas todavía,
nos dicen muy acotado nuestro papel, ¿no? Claro, y aparecen, por ejemplo, en los libros de historia, aparecen las mujeres excepcionales, ¿no? Sí, o sea, o estaban un poquito locas, o se salieron del lugar donde tenían que estar, ¿no? Y esas son las historias que se cuentan, pero no aparecen otras mujeres. Por ejemplo, en no sé, pensemos, la Malinche, Sor Juana, las mujeres de la independencia y las Adelitas. Es todo lo que conocemos, ¿no? Así es. Pero han escuchado hablar de Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, ¿no? O sea, la primera mujer que fue representante en un congreso estatal. En 1923, cuando las mujeres no votaban. Las mujeres votaron en México hasta 1953. Entonces, pero esos son los personajes que no vale la pena poner en el escenario público, pues, ¿no? O por lo menos en los libros de texto. ¿Y por qué creen que no vale la pena ponerlas en el escenario público? ¿Por qué hay esta idea? Claudia, yo creo que mucho influye también cómo nos concebimos, cuál es el papel que tradicionalmente vas aprendiendo a la abuela, la tatarabuela, madre, ¿sí? Y un poco que se reproduce y que se introyecta, o sea, la interiorizas y de alguna manera es como el traje a la medida para que puedas funcionar en una sociedad en donde los patrones ya están claramente establecidos, lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, ¿sí? Y ahora resulta que en el terreno del trabajo estamos pugnando por igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y también por igualdad de trato. O sea, cómo nos estamos relacionando con los hombres influye muchísimo en cómo vamos a ser vistas. Y por otra parte, quitar el estigma de que si estás relacionada emocionalmente con un hombre y ese hombre tiene una trayectoria, caramba, tú lo que vas avanzando es por la trayectoria de ese hombre, claro. Incluso en el campo académico, no, lo que tú produces seguramente es que con el apoyo del compañero o con el compañero de la pareja o del esposo, ¿sí? O sea, como si nosotros no fuéramos merecedoras de ser inteligentes, merecedoras de darnos un trato digno. Y además, también como el trato que les damos a los hombres, ¿no? Y en esa construcción de relaciones, hasta donde los feminismos se confunden también, o las posiciones muy feministas. Con faltas de respeto, ¿no? Sí, y un poco como género. Género no es mujeres, género es una construcción, ¿sí? Analítica que tiene que ver cómo te estás concibiendo en el papel que tienes en la sociedad, mujeres y hombres. El sexo sí, eso es biológico. Lorkin. Bueno, a mí me parece que hay mujeres que comenzamos a construir otra forma de historia, otra forma de participar políticamente. Pensaba en Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas, en 1971, ella era dramaturga, una mujer muy reconocida, y fue la primera mujer que públicamente dijo en un medio de comunicación que ella era lesbiana. En México. Y eso hace un antes y un después para el movimiento de derechos humanos a personas LGBTTI, ¿no? Y a partir de ahí hemos podido comenzar a hacer una narrativa distinta. Pero evidentemente esos espacios tenemos que irlos construyendo. Este asunto de pertenecerle a alguien era muy lo que sucedía, por ejemplo, con Diego Rivera. Sí. Que él era un gran pintor, muy reconocido, y él se mofaba diciendo que él era un muralista. Frida, su mujer, pintaba changuitos, ¿no? Sí. Así de despectivo es el asunto, ¿no? Es como, vale tantito menos, ¿no? En la medida en la que no repensemos qué es lo que estamos replicando de la historia, eso no va a cambiar. Entonces, sí creo que es muy importante que las mujeres vayamos tomando los espacios públicos, que hagamos pactos de reconocimiento entre nosotras, que vayamos evidentemente divulgando la historia, difundiendo la cultura, que cambiemos estos códigos que nos han estereotipado, ¿no? Esta lógica de que todas las mujeres queremos ser princesas, ¿no? Sí. Y cuando te sales de ese cajoncito ya no tienes lugar en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos ser las mujeres en nuestra sociedad?
maestras, médicas, todo, músicas, científicas, empleadas, desempleadas, mamás, no mamás, podemos ser lo que querramos. Pero lo importante es justamente cómo vamos tejiendo estos caminos entre nosotras a partir de un reconocimiento y un respeto, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, continuamos aquí en Mujeres 360.